Dios los bendiga. Iniciamos un nuevo mensaje. Es un mensaje muy hermoso. Y digo hermoso porque nos descubre el corazón. En los mensajes anteriores que hablamos de el creyente según Dios, siempre lo digo, pero es de mucha bendición. Para los que disponen el corazón para escuchar al Señor, saber sus verdades y que nos examina para saber cómo vamos caminando, si realmente somos lo que dice la Escritura o no. Para el que quiere agradar a Dios le es de mucha bendición. Por esta razón, vuelvo a preguntar, ¿qué le impide a la persona acercarse al Señor? ¿Qué le impide? ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que no se acerquen al Señor? Ya hemos hablado mucho de la Escritura, hemos hablado lo que significa la iglesia, lo que significa un creyente, lo que es el arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar del pecado imperdonable. ¿Quién lo comete? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Cuáles son las características de las personas, así como hablamos de las características de los creyentes? ¿Qué personas son las que cometen este pecado imperdonable? Espero que usted, que me escucha, quiero pensar que todos los que me están escuchando tienen un ardor en su corazón para agradar al Señor. Quizás no se han arrepentido, quizás están en proceso, pero esto les va a ayudar mucho. Los va a poner en una cuerda muy delgada para saber si pueden pasar al otro lado. Y no es por sus fuerzas, sino porque Jesús lo hizo todo. ¿Qué es el pecado imperdonable? Y vamos a introducirnos a Mateo 12:22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Este era el título mesiánico que se le daba al Salvador, es decir, a Jesús, pero mucha gente no lo reconoció. Debemos de puntualizar en lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado y lo sanó. Era un endemoniado, cojo y mudo. Pero esta característica fue de tantas y tantas sanidades que realizó el Señor. El Señor realizó tantos exorcismos, sacó tantos demonios, no había nada que impidiera que el Señor sanara a todo aquel que se le acercara. No había nada, todas las personas que se acercaban de cualquier enfermedad, Jesús las sanaba. Y si tenían demonio, igualmente. Parecía un polvorín de tantos demonios. Podemos preguntarnos por qué no se manifiestan tanto hoy en día. Y en el tiempo de Jesús era una manifestación abrumadora. Y de todos, a todas las personas que se acercaban a él, Jesús tenía misericordia y sacaba esos demonios. Continúa en el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú, Satanás. Ellos sabían de tantas sanidades que había realizado el Señor. Y aún así decían, por Belcebú, por Satanás, saca los demonios. En Mateo 9:32, me voy a retrasar un poco, nada más para mencionar lo siguiente. Los religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes ya habían mencionado lo mismo. Y dice en Mateo 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Era continuo. Su corazón apóstata era tan evidente que no querían saber nada de Dios. Es por esto que yo les digo, no creo que nadie de los que me esté escuchando va a entrar en este bloque.
Es un pecado que no se puede perdonar y lo vamos a ir analizando poco a poco. Continúa en el capítulo 12, versículo 35, sobre el tema que iniciamos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y quiero hacer un paréntesis. En una casa, cuando hay mucha división, cuando el caos del pecado está presente, esa casa no permanece. Si ustedes observan personas, familias, conocidos, o quizás, espero que no, en su propia casa, cuando ocurre una división y no están en un mismo pensamiento, en una misma moral, en unos mismos valores, en un mismo amar al Señor, hay división y esa casa no permanece. Siempre hay problemas, siempre hay un caos, siempre hay perversión. 12:26, y continúa Jesús y dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Era irracional lo que decían los fariseos, los religiosos, que Satanás peleaba contra el mismo Satanás, que Satanás peleaba contra su mismo ejército. Era muy torpe lo que decían. Hay veces que la gente, con tal de no seguir al Señor, dice torpezas. Y torpezas que no avalan con la Escritura, sino con su propio razonamiento. Aquí Jesús les está diciendo a ellos que su corazón es el que está hablando, que sus pensamientos son los que están hablando, que a pesar de ver que nosotros no hemos visto en la era presente lo que vivieron ellos, lo que veían, lo que oían, lo estaban rechazando por completo. Y si yo echo fuera, dice Jesús, los demonios por Beelzebú, o sea, por Satanás, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, sus propios hijos. Pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús les está diciendo que todas las sanidades que Él estaba realizando eran en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que Jesús, siendo Dios, bajó y por el poder del Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de María y nació en la naturaleza humana y siendo Dios, nunca se despojó de su deidad, pero se subordinó a Dios en forma humana. Él tenía que ser igual a nosotros, pero no pecó. Y todo lo que Él hacía era en el poder del Espíritu Santo. Por eso una persona que intenta ser una buena persona simplemente llega a ser un buen ciudadano, pero jamás puede llegar a ser un hijo de Dios, porque para ello se necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el poder para realizar cosas que con nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos, nuestras propias fuerzas, no las podemos realizar, porque el corazón está sucio. El corazón está sucio de pecado. Aunque las personas, aunque se defiendan de que ellos son capaces de hacer cosas buenas. Lo hemos repetido hasta el cansancio. El corazón del hombre es rebelde para Dios. No quiere realizar absolutamente nada y mucho menos acercarse al Señor, que el único propósito es salvarlo. Los fariseos lo habían rechazado completamente. No había un término medio, o sea, ¿era un rechazo o era una aceptación? Y en esta declaración Jesús les dice, o sea, ustedes están rechazando, no a mí, están rechazando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que redarguye en toda persona de pecado para que se arrepientan. Y continúa Jesús diciendo,
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, o sea, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús les está diciendo a los fariseos, el Espíritu Santo es tan poderoso porque es Dios, que cuando una persona se arrepiente, entra a la casa, que somos nosotros, y despoja a Satanás, limpia el corazón, despoja a los demonios que están habitando en esa casa. Pero ¿cómo Satanás va a poder atar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios? Nunca va a suceder eso, nunca. Por eso era torpe todo lo que decían deliberadamente los fariseos. Y en el versículo siguiente, en el capítulo 12, versículo 31, dice Jesús, por tanto, es de todo lo que les he dicho, yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El rechazo que estaba sucediendo era que la blasfemia que estaba cometiendo deliberadamente los religiosos era que Jesús estaba sanando con el poder de Satanás. Estaban ofendiendo, lastimando al Espíritu Santo, que es Dios, que era el que estaba realizando todas las sanidades, todos los exorcismos. Los religiosos no querían saber absolutamente nada de Él. Y Jesús les agrega, me pueden ofender a mí, me pueden lastimar a mí, pueden decir lo que quiera contra mí, pero no contra el Espíritu Santo. Y yo espero que usted no entre en este bloque. Porque cuando dice, ni en este siglo ni en el venidero le será perdonado, le está diciendo, ni en este tiempo, ni nunca, ni en el próximo, no va a haber absolutamente ningún perdón. Esto se llama apostasía. La apostasía significa alejarse de las verdades divinas, conociéndolas, sabiendo la verdad, se alejan de Jesús. Y Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Todo creyente que usted conozca y que verdaderamente se está conduciendo como Dios quiere, él tiene el Espíritu Santo. Y yo no le voy a decir lo siguiente. Yo solamente le voy a decir que el poder que nos da el Espíritu Santo es para conducirnos santamente en este mundo. Más lo que Él quiera añadir. Toda persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo reparte el don como conviene. Todas las personas que han nacido de nuevo tienen un don, tienen dos dones, y no son los dones naturales con el que nace una persona y que también Dios se los ha dado, sino dones espirituales en los cuales nos ayudan para dirigirnos, predicar el Evangelio y nos ayudan para servir a las demás personas. Lo que no podíamos hacer, lo hacemos con gusto y con amor por medio de esos dones. Que otro día lo vamos a platicar. Este pecado no es simplemente de incredulidad, porque ellos lo habían visto. Hay personas que no creen en Jesús. Hay personas que dicen, yo no creo que sea así, yo no creo que sea así, pero no dan argumentos. Simplemente lo dicen porque son sus pensamientos. No son pensamientos basados bíblicamente, teológicamente, para poder hablar y decir, bueno, yo no creo porque no creo eso que dice en el Evangelio de Juan, o lo que dice aquí en Joel, o lo que dice en Ezequiel. Yo no lo creo. Yo sí puedo creer esto. Pero eso se me hace que no, y yo no creo.
Ahí usted no está rechazando al Espíritu Santo, usted tiene incredulidad. A los fariseos se les había mostrado el poder del Espíritu Santo de muchas maneras. De muchas maneras. Pero fue rechazado Jesús. Ellos cometieron, y se los voy a platicar de una manera muy clara, que ellos, aún teniendo el conocimiento de quién es Cristo, ellos sabían que había algo en él que era el Mesías. Porque nadie había hecho lo que él había hecho. Y el poder del Espíritu Santo era claro que estaba obrando en él. Era muy claro, era muy visible a los ojos carnales. No se necesitaba ser espiritual. Era algo asombroso lo que hacía Jesús. Y no nada más Jesús, después lo hicieron los apóstoles. Ellos tenían un rechazo voluntario de los hechos que eran ciertos y eran obras totales de Cristo. Nadie le estaba ayudando a Cristo, sino solamente era el Espíritu Santo el que hacía todos los bienes, todas las sanidades, todos los exorcismos. Ellos ya habían conocido la verdad, como mucha gente conoce la verdad. Platicando con una persona, yo le decía, mira, de tantos mensajes que les he dicho, ellos ya conocieron la verdad. Los que están escuchando ya conocieron la verdad. Porque toda la verdad se ha hablado por medio de la palabra, por medio de la escritura. No ha sido bla, bla, bla. No. Por eso me gusta leer mucho, para que la gente aprenda. Y si usted es de las personas que ha seguido todos los mensajes o algunos de los mensajes, usted tiene palabra suficiente para doblar rodilla. Y esta apostasía que ellos estaban cometiendo, la podemos explicar también muy claro en la epístola de los Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y se alejaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, a la burla. Yo creo que usted no entra en este bloque. Yo quiero pensar que si usted está escuchando los mensajes, es porque su corazón siente tristeza y alegría por lo que hizo Jesucristo, tristeza por lo que sufrió, pero alegría porque Él vino a salvarlo. Cuando dice en Hebreos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, alumbrados por la luz de Cristo, y gustaron del don celestial, de esa palabra preciosa que despierta a los espíritus, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y se alejan o recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso se llama apostasía. Cuando habla en la carta a los Hebreos, habla mucho sobre la apostasía. Mucha gente va a los templos, va a las iglesias, pero nunca se convierte. Le gusta escuchar, le gustan las alabanzas. A cualquier iglesia, puede ir a una iglesia católica, puede ir a un templo cristiano. Le gusta estar ahí. Siente bonito en su corazón. Pero nunca se arrepiente. Nunca. Es decir, son conocedores de la verdad del Evangelio y están convencidos de que esa es la verdad. Lo que hemos hablado en todos los mensajes es la verdad. Y que son así, pero lo rechazan deliberadamente. Sabiendo que es verdad,
sabiendo que el Espíritu Santo es verdad, sabiendo que Jesús vino y murió por nuestros pecados, lo rechazan a sabiendas que es verdad, deliberadamente. Eso es el pecado imperdonable. Quizás usted, escuchando el mensaje, puede pensar, quizás encajo ahí, porque llevo mucho tiempo y nunca me he entregado al Señor. Pero si usted ya se entregó o no se entregó, pero usted siente tristeza en su corazón, usted no entra en este bloque. Las personas que no sienten tristeza en su corazón por lo que hizo Jesús por ellos y lo que hace Jesús en sus hijos, lo que hace Dios en sus hijos, lo que hace Dios en mí, para que usted sea salvo y no entre en este bloque. Mateo 12:33 continúa en el mismo capítulo. O haced, dice Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y les dice unas palabras muy fuertes: generación de víboras, o sea, generación de demonios. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay veces que tomamos muy en poco lo que hablamos, lo que decimos. Hay gente muy hipócrita. Es un pecado. Que sabe guardar las apariencias, pero su corazón está lleno de veneno. Hay cristianos que conozco que pueden estar en un grupo de Facebook o en un grupo de WhatsApp y alguien comenta un chiste grosero y lo festeja también. De eso está hablando Jesús. Usted se puede dar cuenta con las personas que hay en su corazón con el simple hecho de hablar. Aunque sean hipócritas, aunque quieran guardar las apariencias, aunque parezcan que son algo no siendo nada, con la manera en que hablan las personas, usted sabe lo que hay en su corazón. Es lo que brota, es una fuente. Es como una erupción de un volcán, lo que habla su corazón. Pero si su boca habla cosas buenas, cosas santas, cosas limpias, de eso abunda su corazón. Recuerde que Jesús no se equivoca. Es Dios. Y continúo, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No escatime en lo que usted habla. Usted debe de pensar no 2 veces ni 3 veces, 1000 veces lo que sale de su boca. Porque toda palabra está escrita en su libro, en ese libro eterno. Toda palabra mala o buena que usted diga, toda palabra ociosa, toda palabra torpe, toda palabra que ofenda, toda grosería, toda corrientada, debe de tener mucho cuidado usted. Jesús les dice, raza de víboras, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Después los fariseos le piden una señal al Señor. Después de que había hecho tantas señales, los fariseos cerraron su corazón. ¿Usted conoce una persona que ya verdaderamente haya cerrado su corazón a Jesús? Y yo le voy a decir una cosa. Jesús no tiene por qué estarle rogando a nadie para que lo salve. En los mensajes anteriores, el creyente según Dios
¿Usted cree que Jesús le va a estar rogando para que tome algo gratuito? Algo que no le costó a usted absolutamente nada. Que lo único que teme y viene a su pensamiento y a su corazón es, si yo me convierto, si yo le digo al Señor que sí, si pierdo esto, si me dejan de hablar, si tengo problemas familiares. Usted le está diciendo al Señor, es más importante mi familia que tú. Es más importante mi grupo de amigos que tú. Me importa más lo que digan ellos que lo que puedas decir tú. ¿Usted cree que a Dios le importa? Sí le importa. Porque para eso envió a Jesús, para salvarlo. Por eso examínese. No lo tome en poco. La gente habla cada tontería. Hay personas que conozco que se dicen creyentes que participan en cada tontería y cada torpeza. Cada palabra ociosa. Se regocijan de chistes groseros. Y por fuera platican y dicen que son cristianos porque tienen a Dios en la boca nada más. No piense que son palabras duras lo que digo. Yo quiero que usted piense que son palabras para que se vuelva la gente a Él. Si usted llama que mis palabras son duras, ¿cómo llama que Jesús les diga a esos fariseos que pensaban que ellos eran la puerta para entrar al cielo? Generación de víboras. Mateo 12:38 continúa Jesús. Continúa el relato y dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Se imagina el cinismo y la cerrazón de su corazón diciéndole al Señor, a pesar de haber hecho tantos milagros. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera espiritualmente demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos sabían por completo que Jesús había multiplicado el pan, había resucitado muertos, había sacado demonios, había dado todas las sanidades que usted se pueda imaginar. Y una evidencia muy clara de que ellos sabían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Era que Nicodemo, se acuerda que un día lo platicamos en un mensaje en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice Nicodemo, y se acerca a Jesús de noche porque tenía miedo a los demás judíos. Y era un principal, era uno de los del Sanedrín. En Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estamos hablando del capítulo 3 de Juan. Nicodemo se había dado cuenta, estas señales, él hizo muchas señales, bastantes señales, infinidad de señales. Juan dice que todo lo que hizo Jesús no cabrían en todos los libros, hizo tantas señales. Pero Nicodemo, él sí lo reconoció y él dijo, yo voy a hablar con él. Pero los demás fariseos, los demás sacerdotes, los escribas rechazaron profundamente y deliberadamente a Jesús, a sabiendas que era verdad todo lo que él hacía. Porque, y continúo, en el capítulo 12, versículo 40, estamos hablando del capítulo 12 de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él está hablando cuando murió y resucitó. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. Por supuesto, Jonás era un profeta. Jonás era un profeta que al principio fue rebelde. Jehová lo manda a que fuera a predicar a Nínive. Él no quería ir, él se escapa, se sube a un barco, el barco se estaba hundiendo.
lo echan a la mar, lo toma un pez, 3 días, 3 noches, él se arrepiente. Y en el capítulo 3, versículo 4 del libro de Jonás, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, fue de todas maneras, porque nadie se le puede resistir al Señor. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás no quería ir, odiaba al pueblo de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Asiria tenía asolados a todas las naciones que estaban alrededor. Él no quería ir, era una nación gentil, pero Dios le obligó, porque él sabía que Dios es misericordioso. Y se arrepintió con 8 palabras. Solamente le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Alrededor de 120,000 personas se arrepintieron. Con 8 palabras. Ahora parece que al ser humano les tienen que decir, y pareciera que Dios, ven, ándale, te quiero llevar al cielo conmigo. No, ahorita no. Déjame seguir pecando y déjame seguir haciendo lo que yo quiero. Este arrepentimiento de Nínive fue uno de los mayores avivamientos en ese tiempo. Con 8 palabras. Ahora bien, continúo en el versículo 43. Y dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Estamos hablando del mismo contexto de la apostasía, del pecado imperdonable. Y Jesús les está diciendo, cuando un espíritu inmundo, cuando un demonio sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué sucede? ¿Qué les dice Jesús en este pasaje? Les está diciendo que todas esas personas que están escuchando el mensaje, que son iluminados por el Espíritu Santo, que han visto que es verdad que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador. Les dice, ustedes han estado escuchando y a muchos les ha gustado. Y moralmente cambian, se hacen buenos ciudadanos, pero no se arrepienten. Y su casa está limpia porque empiezan a hacer cosas buenas. Eso no significa que tengan el Espíritu Santo, porque no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Pero los mensajes del Señor, mis mensajes, los mensajes de la Escritura, de cualquier creyente que predique la sana doctrina, hay mucha gente que le gusta escuchar la palabra, pero no le da la vida al Señor, no se rinde al Señor. Y su casa está limpia, pero como no se arrepiente, se aleja y se va alejando y apostata. Entran 7 demonios más. Y es peor, mucho peor el estado de ese hombre que al principio. Porque nunca se decidió, nunca se arrepintió. Nunca le dijo, perdóname, Señor, soy pecador. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Esta es una parábola a la que les acabo yo de decir. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pablo dice, los misterios escondidos en la antigüedad se nos han sido revelados a nosotros. Estos misterios de que el Mesías iba a venir, que el Cristo iba a venir. Estos misterios nos son revelados a los que creen en Él. Mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes? ¿A quiénes no les es dado? A los que rechazan el Evangelio. Es por eso que estos misterios, todos los misterios,
han sido revelados en el Nuevo Testamento a nosotros. Y continúa Jesús diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hay personas que tienen su corazón tan endurecido, no es incredulidad, sino endurecimiento. Endurecimiento. No oyen. Oyen, pero no lo meten en su corazón. Ven, pero no lo meten en su corazón. Espero que usted no esté en este bloque. Espero que no esté en este bloque. Hemos dicho las características del pecado, las características del creyente. Y este es un pecado que es un pecado imperdonable. Generación de víboras, les dice Jesús. Generación de demonios. Haga de cuenta que le está diciendo generación de satanáses. Están rechazando al Espíritu Santo. Y pareciera que Dios les oscurece su corazón para que el castigo de ellos no sea peor. Quiero finalizar este mensaje con un arrepentimiento real y genuino que Dios solicita a los hombres, y se lo solicita de tal manera porque es la llave para poder entrar con Él. El arrepentimiento genuino es derramar el corazón profundamente. Con 8 palabras, un pueblo como Nínive de 120,000 personas dijeron: vamos a ayunar, que los animales no coman tampoco, vamos a ponernos ceniza. Y hoy la gente se burla del Señor. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Fíjese lo que piensa David en el Salmo 51:1, y con esto finalizo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese es un arrepentimiento real y genuino. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios me los bendiga. Recapacite en todo lo que les he hablado. Yo espero que no entren en este bloque en que, conociendo la verdad, siendo iluminados por la palabra de verdad, siendo iluminados por el Espíritu Santo, escuchando una palabra verdadera, que usted rechace por completo, deliberadamente, la salvación, que es gratuita. Posiblemente esté en ese bloque si a usted le está sucediendo eso. Pero espero que sienta tristeza, dolor por pecar contra nuestro Señor, que es santo, puro, limpio, y que su único propósito siempre es el bien de todos sus hijos. Si no, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Si usted se examina, se pone a pensar, al terminar el mensaje se sienta, cierre sus ojos, observe su vida personal. No mire las de las demás personas. Usted mire su vida personal y compárela con Jesús. Si lo que le ofrece Jesús es malo o es bueno. Mire hacia sí mismo. Mire su corazón de qué está lleno. Y si aún así usted no quiere doblar rodilla, posiblemente puede entrar en este bloque. Dios me los bendiga. Como siempre, es un gusto predicarles la palabra. A ustedes, mis hermanos, a ustedes, mis amigos, que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Vamos a hablar de un tema muy hermoso, de la venida de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a estar muy hermoso, muy profundo. Y hasta la próxima.